Voy a compartir con ustedes entonces la exposición que tiene este contenido. Bueno, el tema que le he puesto es antitrust, regulación y democracia, ¿no? La experiencia peruana. Le he puesto ese tema de la democracia porque me parece fundamental, sobre todo para entender un poco la encrucijada que estamos viviendo en este momento en el país, ¿no? Como ustedes saben, tenemos elecciones dentro de 6 semanas y el país está muy polarizado, ¿no? Entonces, he organizado la presentación en estos puntos, plantear un poco el contexto, que es un poco la motivación, y luego los temas centrales, que son esto más conceptual, competencia y desarrollo, un poco de historia también, entender la historia de la regulación y del antitrust, cuál es la experiencia que tenemos en el Perú, el tema de captura, que es en realidad, según algunos, un eufemismo para corrupción, ¿no? Y cómo la captura pues socava la democracia, debilita las instituciones, ¿no? Al final tengo algunas propuestas de agenda de investigación, pero en fin, si llego al final las presento, si no, no. Disculpen el ruido de fondo, tengo 4 perros en mi casa que suelen ladrar con cierta frecuencia. Bien, a ver, tenemos entonces, les decía, esta encrucijada, ¿no? Y uno de los temas de debate son las reformas constitucionales, ¿no? Como ustedes saben, en la universidad nos preciamos de la transparencia, digamos, en el tratamiento de este tipo de temas, la imparcialidad. Uno puede tener sus propias opiniones políticas, pero se trata de fomentar un diálogo de absoluto respeto a la diversidad de opiniones. Quería simplemente recordar que uno de los temas que está en debate son las reformas constitucionales, ¿no? Yo hace poco leía un texto en el cual, este texto de Gerber, ¿no? Se destaca que, bueno, los fenómenos económicos obviamente ocurren en un contexto normativo, y el conocimiento sobre la economía no se puede disociar o separar del conocimiento de las leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema legal, digamos, establece las reglas de juego económico. Entonces no podemos entender, como se indica acá, los procesos económicos si no integramos el conocimiento sobre esas reglas. Esta intuición me parece fundamental. En la carrera de economía no llevamos ningún curso de derecho, ¿no? Yo estoy ahorita dictando un curso en la Facultad de Derecho que se llama Economía y Derecho, y ahí discutimos la interacción entre derecho y economía, y creo que eh, es bien importante que los economistas se metan a esos temas de las reglas de juego, puesto que si no se meten los economistas, quienes se meten son los abogados, que son los que están, dicho sea de paso, muy activos en este campo de las políticas de competencia, también de la regulación, y los economistas a veces juegan un rol más marginal, ¿no? Es una idea que quería destacar, ¿no? Bueno, lo que orienta, digamos, mi reflexión, pues es la búsqueda de un desarrollo inclusivo y sostenible. O sea, ¿cómo hacemos para que el propio funcionamiento del sistema genere una distribución más equitativa, para que no dependamos solamente de políticas sociales, ¿no? Y para que el crecimiento, el desarrollo sea sostenible, ¿no es cierto? A ver, empecemos por el comienzo, ¿no? Ustedes recuerdan en su curso de Historia del Pensamiento, deben haber pues, leído a Adam Smith, ¿no? Que defendía la idea de que puede surgir un orden racional sin necesidad de que una institución se encargue pues, de planificar, de coordinar, ¿no? Ustedes todos los días se van a comprar el pan a la panadería de su casa sin que nadie planifique cuánto pan se produce, y casi todas las personas pueden acceder al pan por la mañana, ¿no? Y no hay ninguna planificación, ninguna decisión centralizada acerca de cuánto pan se produce. Eso es un mecanismo de mercado, ¿no? Smith destacaba 2 condiciones: una, derechos de propiedad, para que los mercados funcionen, ¿no? De manera más o menos razonable, eficiente, que existan derechos de propiedad definidos, protegidos, y que haya competencia. Él es el primero en destacar la importancia que la competencia tiene en el funcionamiento de la economía. Los trabajos más recientes, bueno, y desde mucho antes también, el propio Marx, ¿no? Planteaba, por ejemplo, una tendencia a la concentración del poder económico. Esto lo recogen liberales como Keynes. Hay una tendencia del poder económico a hacerse cada vez más poderoso, ¿no? Eso lo hemos vivido también en nuestro país, ¿no? Y la idea es que las sociedades democráticas construyan instituciones capaces de impedir esa concentración excesiva del poder económico. La gran pregunta es, ¿hemos construido en el Perú esas instituciones? Instituciones capaces de evitar que el poder económico se concentre demasiado y se haga demasiado poderoso. Bueno, no es un problema solamente del Perú, aunque dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero me parece una pregunta fundamental, ¿no? Este autor destaca pues la importancia de limitar la concentración del poder, no solamente en las empresas, sino también en el Estado, ¿no? El Estado tiene contrapesos institucionales, ahora se habla pues del Ejecutivo y del Legislativo, con bancadas, con varias bancadas, hay fragmentación, la autonomía del Banco Central, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que vigilar también las fronteras entre Estado y empresas, plantea este autor. Y luego
además de la supervisión externa, tiene que haber también restricciones internas a las propias empresas dentro del Estado, para evitar pues, que se utilice mal el poder y los agentes económicos extraigan riqueza que generan otros en lugar de generar ellos su propia riqueza. Bien, hay una paradoja que está desde el siglo antepasado, ¿no? Del siglo XIX. Acá está citada, acá hay una cita, un libro reciente de Robert Reich, que hace referencia a que la competencia puede ser pues, autodestructiva, ¿no? La competencia ha matado a la competencia, las corporaciones se hacen cada vez más grandes que el Estado, la propiedad se convierte en un amo en lugar de sirviente, ¿no? Nuestra universidad es una universidad católica, yo recuerdo que en varias encíclicas del Vaticano no se plantea cómo la propiedad privada está al servicio del bien común, ¿no? La propiedad no puede ser el fin absoluto. Es más, dicho sea de paso, cuando Smith planteaba la defensa de la propiedad, le estaba pensando pues, en el pequeño productor. No estaba pensando en la gran corporación que no existía en el tiempo de Smith, ¿cierto? Merece la misma protección a la propiedad el pequeño productor que la gran corporación multinacional que tiene un portafolio, digamos, cuyas acciones son propiedad de fondos de inversión, de muchas personas. Es una pregunta que está flotando en el ambiente ahora, ¿no? Acá tienen ustedes una diapositiva que vean cuándo se difunde, ¿no? El autor es Kepler, el año 89, un año antes de la promulgación de la primera ley antimonopolio de la historia, ¿no? La ley Sherman, ¿no? Acá es una imagen del Senado norteamericano, acá arriba, a ver, voy a ver si logro poner acá el puntero láser. Aquí arriba dice entrada del pueblo, ¿no? La entrada del pueblo está cerrada, o sea, el pueblo no entra al Senado, la entrada de los monopolistas está abierta y entran el trust, o sea, lo que vendría a ser pues, el oligopolio del acero, el oligopolio del cobre, el oligopolio del petróleo, del azúcar, o sea, todas las grandes industrias están representadas y esos son los senadores que se supone que promulgan las leyes, ¿no es cierto? Este es el Senado, ¿no? Por los monopolistas, para los monopolistas, fraseando y burlándose un poco, o ironizando, del pueblo para el pueblo, no es del pueblo para el pueblo, es de los monopolistas para los monopolistas, ¿no? Un año después que se publica esta caricatura, digamos, se aprueba la primera ley, le decía, antimonopolio de la historia. Parece que había una ley anterior, que es la de Canadá, un año antes, pero que esa ley expresa, pues, el rechazo a la concentración del poder, ¿no? Se nutre de tradiciones liberales. Es una ley, en realidad, en defensa de las libertades y en defensa de la democracia. Según algunos, eso es antes que la defensa de la eficiencia. O sea, más les preocupaba, ¿no? Y aquí tienen ustedes la cita del senador, bueno, es una cita del texto que acabo de presentar de John Kay. Había el temor de que los mega ricos, los Rockefeller, etcétera, las grandes familias, usen su poder para aumentar su influencia política y fortalecer su poder económico aún más, ¿no? Lo cual afecta tanto a la economía como a la democracia, ¿no? Y es como resultado de eso que se promulga la legislación antitrust. Esto es histórico, ¿no? El senador Sherman, acá tienen ustedes su foto, establece la analogía, la comparación con la independencia de Inglaterra, ¿no? Ya se habían independizado de Inglaterra. Si no toleramos a un rey como poder político, tampoco deberíamos tolerar pues, al rey de la producción, de transporte, al monopolista, ¿no? Si no nos sometemos a un emperador, tampoco nos sometemos a un autócrata del comercio que tiene poder de fijación de precios, ¿no? Entonces hay todo un debate muy intenso que da lugar a la promulgación de esta ley por el Senado norteamericano. El proyecto es presentado, liderado el debate por el senador Sherman, ¿no? Y la ley lleva su nombre, ¿no? Ahora, ahí nace pues la legislación antitrust, que son, en castellano se conoce como políticas de competencia, ¿no? El objetivo es preservar la competencia, ¿no? Y el antitrust o política de competencia forma parte pues, de una constelación mucho más amplia de políticas públicas y funciona como parte del conjunto, ¿no? Ustedes conocen, hay políticas macroeconómicas, políticas sociales, políticas sectoriales, políticas en diferentes campos y la política de competencia no se debe aislar, sino es parte de ese conjunto. Políticas, por ejemplo, para promover la competitividad, para promover la capacidad de competir de las empresas, son muy importantes también. Pero son políticas distintas de lo que se conoce como el antitrust, ¿no? Dicen los expertos que ha sido una de las principales contribuciones de Estados Unidos, de la academia norteamericana, a la economía política, ¿no? Bueno, a ver, si uno revisa la historia económica, ustedes deben haber dado curso de historia económica, encontramos pues que estas políticas, junto con las otras políticas, las políticas keynesianas en particular, han generado
estímulos muy potentes a la innovación y aumentos extraordinarios. La época dorada del capitalismo, ¿no? Es justamente la época en la cual se consolida el estado de bienestar y el Estado se pone fuerte frente a los grandes grupos económicos y fortalece la regulación, parte de los monopolios en varias empresas, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la industria de las telecomunicaciones, y se afianzan una serie de derechos y libertades políticas y culturales, ¿no? Eso es en Estados Unidos. En Europa la cosa es distinta, ¿no? En Europa, muy rápidamente paso esta parte, en realidad estas políticas arrancan con fuerza, sobre todo después de la Segunda Guerra, ¿no? Y en Alemania, sobre todo, se adoptan como un ataque contra las concentraciones del poder que apoyaron al nazismo, que apoyaron a Hitler, ¿no? Esas son políticas ahora mucho más rigurosas, más firmes, ¿no? Uy, perdón, me he ido hasta el final de la diapositiva. Eh, No sé qué pasó, que apreté una tecla equivocada. Disculpa, Pedro, voy a tener que subir otra vez. Tranquilo, no hay problema, amigo, sí Ya, pasa. a ver, me apreté la tecla equivocada y me fui al final. Bueno, esta parte es bien importante porque tiene que ver con un concepto que voy a presentar ahorita, ¿ya? Eh, en Europa, no, otra vez, ya, voy a subir así mejor. En Europa, ¿no? La historia es posterior, la historia del antitrust es posterior, en parte porque, digamos, había aristocracia y la burguesía no era una amenaza al poder de la aristocracia, ¿no? Y se adopta, repito, porque se percibe que son los grupos económicos y los carteles de empresas, ¿no? Los que provocan, ¿no? La guerra, ¿no? Son los que facilitan la emergencia del nazismo, ¿no? Los grupos, los líderes autoritarios tipo Hitler se apoyan en estos carteles, en estas grandes concentraciones de poder económico, ¿no? Eh, Cuando se hace una especie de diagnóstico posterior acerca de por qué surge el nazismo, cuáles son las bases económicas o la economía política del nazismo, se encuentra pues esta incapacidad del sistema legal para impedir que se constituya, que se consolide, que se fortalezca, que se concentre el poder económico privado. Ese es el fracaso de la República de Weimar, ¿no? De hecho, ahí la historia económica documenta, ¿no?, la formación y crecimiento de los carteles, ¿no? Hacia fines de la década del 20, estaban controladas por carteles en Alemania, y ahí surge pues una escuela del pensamiento que es la escuela de Friburgo, ¿no? Friburgo es un pueblito que queda aquí al sur este de Alemania, ¿no? Pasa un poco desapercibida la academia ahí, está cerca de Suiza, ¿no? Y ahí se constituye, en la Universidad de Friburgo, ahí nace una corriente, y es donde se formula pues esta idea de economía social de mercado, ¿no? Que es mercado, sí, pero distribución equitativa también, y eso supone frenar a los monopolios, ¿no es cierto? De hecho, de esta corriente sale el ministro de Economía en este periodo que es fundamental y es que es canciller posteriormente, y ellos rompen un poco con el neoliberalismo de von Hayek, que está más asociado a la escuela de Ginebra, ¿no? Un poco más al sur, ¿no? En el neoliberalismo clásico, digamos, se reconoce la competencia, pero se destaca la idea sobre todo de que el Estado no tiene que meterse, ¿no? Que la competencia surge espontáneamente, ¿no? Acá hemos adoptado en nuestra Constitución la noción de economía social de mercado sin conocer a veces toda la carga histórica que tiene detrás, ¿no? Que es de defensa de la equidad, de lucha contra la concentración del poder. Nos hemos olvidado de eso y no somos capaces de entender todo el significado de este concepto, ¿no? Bueno, históricamente, ¿qué cosa ocurre? Que el antitrust después se debilita porque surge una nueva corriente, ¿no? Muy potente, que es la escuela de Chicago, ¿no? Que empieza pues a plantear un conjunto de conjeturas y de hipótesis y de postulados, ¿no? Que asocian sobre todo la concentración y el monopolio al resultado de una mayor eficiencia, ¿no? Son las empresas que se expanden, aprovechan economías de escala y, bueno, es natural, pues crecen y sacan del mercado a las empresas menos eficientes y, por lo tanto, no hay por qué preocuparse, ¿no? El monopolio, además, es un hecho breve y débil siempre que la economía esté abierta a la libre competencia. No hay que preocuparse mucho tampoco por los carteles, casi siempre colapsan porque las empresas buscan su propio interés. Y las barreras, las únicas existentes, según algunos ya más radicales, son las que crea el intervencionismo estatal, ¿no? Son las barreras legales. Para ellos no existen otro tipo de barreras a la competencia, ¿no? Ahora, la consecuencia de la hegemonía de esta corriente, la vieja escuela de Chicago, las consecuencias han sido muy graves, ¿no? Hay un trabajo reciente de Baker, ¿no? El poder de mercado
es significativo y es creciente y se mantiene. O sea, no es que el monopolio desaparece con la entrada de nuevas empresas, no. Los monopolios se consolidan y se fortalecen. No se ha logrado disuadir a los carteles, a las fusiones, a las conductas de exclusión del mercado. Se ha concentrado la propiedad de empresas incluso que aparentemente son rivales, pero que pertenecen a los mismos grupos económicos, algo de lo que ocurre también en nuestro país. Plataformas dominantes en tecnología de la información, sabemos los grandes problemas que enfrentamos ahora con las redes sociales manejadas por muy pocas empresas. Facebook controla pues varias de estas redes, por ejemplo. Google tiene un enorme poder. Los oligopolios están aumentando en muchas industrias. También hay restricciones gubernamentales a la competencia en algunos casos, en parte por captura también. Y todo esto debilita el dinamismo económico, ¿no? Acá tienen ustedes dos expresiones que me pareció pertinente citar, ¿no? Mark Zuckerberg, el fundador, dueño de Facebook, decía que es mucho mejor comprar que competir, ¿no? Entonces, en lugar de competir, me la compro, ¿no? Si la competencia me amenaza, me la compro. Y de hecho Facebook empezó a comprarse a sus rivales, ¿no? Y ha concentrado, pues, a varias empresas que son parte de la misma corporación. Y luego Peter Thiel, que es también el fundador de PayPal y también fue accionista, es accionista todavía de Facebook. La competencia es para los perdedores, ¿no es cierto? Olvidémonos de la competencia, los monopolios son buenos porque son el resultado de la mayor eficiencia, en fin, todo el mismo rollo que estoy comentando, ¿no? Y bueno, desde la misma escuela, este premio Nobel en economía, Gary Becker, sostenía pues, que puede ser preferible no regular los monopolios y soportar sus malos efectos que regularlos y sufrir los efectos de las imperfecciones políticas, ¿no? La captura, la ineficiencia del Estado. El Estado es malo, es corrupto, mejor es someternos a los monopolios, ¿no es cierto? Es un poco lo que prevaleció. Y esto, vean, lo planteaba el año 58. Bueno, la evidencia muestra pues que en los países que relajaron sus políticas antitrust, la desigualdad aumentó. Acá tienen un gráfico en el cual se ve la participación en el ingreso del 1% más rico, ¿no? Vean Estados Unidos y Reino Unido, que son los países que tuvieron pues a Thatcher y Reagan, ¿no? Que pusieron en práctica estas políticas, y comparamos con Europa, ¿no? En los cuales no tuvo lugar esa concentración, ¿no? Se mantuvo a un nivel más o menos reducido. Alemania, países con gobiernos socialdemócratas, con gobiernos más pragmáticos, ¿no? O los países escandinavos, ¿no? Que no toleraban tampoco que se desmantele el estado de bienestar, ¿cierto? Bueno, felizmente lo que tenemos más recientemente es un resurgimiento del antitrust, ¿no? Y esto viene de los últimos 10 años más o menos, ¿no? Incluso en la propia escuela de Chicago, si ustedes entran a la escuela de Chicago, se van al Stigler Center, tienen una orientación totalmente radicalmente distinta en las antípodas de la vieja escuela de Chicago, ¿no? Hay un replanteamiento y una redefinición de las metas del antitrust y se abandona la vieja visión de la escuela de Chicago, ¿no? Y lleva estos nombres, ¿no? Movement Antitrust, antitrust populista, hasta hipster antitrust, que no sé qué cosa significa hipster antitrust, ¿no? Vean ustedes la cantidad de libros que se han publicado recientemente, ¿no? El que acabo de citar es el de Baker, ¿no? Acá hay un libro del Banco Mundial y la OECD buenísimo sobre políticas de competencia para la prosperidad compartida y el crecimiento inclusivo. John Kwok, quien vino a la Católica, lo invitamos hace un par de años, cómo controlar las fusiones para revivir el antitrust en América, la maldición de la grandeza, en fin, todos estos textos apuntan en la dirección de fortalecer las políticas de competencia y el antitrust, ¿no? Cómo América renunció a los mercados libres al seguir la corriente de Chicago. Son libros, además, escritos por gente de primer nivel y en las mejores universidades del mundo, ¿no? Acá tienen ustedes Yale, por ejemplo, ¿no? Organizando foros. Acá tienen el centro Stigler que les comenté, hace 4 años planteó esta pregunta, que responde positivamente, que tenemos un problema serio de concentración. Igual en la Universidad de Oxford, también en la Universidad de Harvard, en fin, tengo varios textos abundantes de bibliografía que apunta en la dirección de fortalecer el antitrust, ¿no? Bien, a ver, hay una cuestión que quería destacar también, que es el hecho de que la competencia no es un fin en sí misma, ¿ya? Es un instrumento, ¿no? No hay que confundirnos, ¿no? Cuando provoca falta de eficacia debe ser dejada de lado o corregida, ¿no? Tirol pone el ejemplo de los sistemas de transporte. Introducir competencia en el mercado es lo que hemos tenido aquí. Bueno, él cita el caso de Chile, pero es lo que hemos tenido en el Perú, ¿no? Microbuses compitiendo entre ellos por recoger pasajeros es un desastre. Hay sectores en los cuales no tiene sentido meter competencia.
Hay un texto que se llama Sobredosis de competencia, destaca que efectivamente la competencia puede sacar a la gente de la pobreza, pero otras veces, cuando es en exceso, hace lo contrario y puede socavar valores sociales, éticos, etcétera, ¿no? Y pone varios ejemplos, ¿no? La gente cuando compite, las empresas cuando compiten entre ellas, competencia salvaje, digamos, eso trae consigo pues deterioro de condiciones laborales, a veces menores precios, pero con calidad inferior, ¿no? Nunca estamos seguros de lo que comemos, ¿no? Hay aditivos que no se declaran, en varios mercados se sacrifican, digamos, calidad como en la educación, a veces las aerolíneas también degradan calidad del servicio, a veces pagamos menos por productos que consumimos, pero a expensas de niños que son explotados en otros países, ¿no? O a veces también pagamos poco o nada por acceder a las redes sociales, pero cedemos nuestra privacidad a corporaciones que ganan miles de millones con nosotros. Entonces, tampoco sacralicemos la competencia, ¿ok? Bien, veamos la experiencia peruana. Bueno, pasó un siglo que el Perú no tenía política de competencia cuando ya la tenían Norteamérica principalmente. Europa es, como dije, a mediados del siglo XX, pero el Perú no contaba hasta el año 91 con una legislación antitrust, ¿no? Hasta ese entonces pues se tipificaban estos delitos como estafa, acaparamiento, etcétera, adulteración, pero no teníamos una legislación antitrust, no teníamos una economía social de mercado, etcétera, ¿no? Recuerden ustedes que la legislación antitrust en el Perú se adopta luego de la crisis de los 80, donde hay reformas estructurales, las ideas del consenso de Washington, y había fracasado pues estrepitosamente el modelo intervencionista, ¿no? Se caracterizaba pues todo este periodo como intervencionismo, con controles de precios, hiperinflación, corrupción, y se promulga el decreto legislativo 701, que vean el título del decreto es eliminar las prácticas, bueno, eliminar es chistoso, ¿no? O sea, estas prácticas no se eliminan fácilmente por decreto, como vamos a ver, ¿no? Bueno, luego se crea el INDECOPI, y en la Constitución se establece que ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios, ¿no? Esto lamentablemente ha sido letra muerta, ¿no? Porque no había una norma que regule la concentración del mercado vía fusiones, ¿no? Se interpretó que la Constitución permitía las fusiones y que se sancionaba solamente el abuso de posición de dominio de las empresas, pero que no se impedía que se concentren los mercados, ¿no? Y yo sé de paso, Boloña y otros liberales no estaban contentos con la creación del antitrust, estaban muy preocupados. Boloña dijo que era un Frankenstein, ¿no? Que tiene demasiado poder, puede, bueno, ahora se discute del modelo económico, ¿no? Bueno, ahí también se discutía, ¿no? El riesgo de que se venga abajo el modelo económico por darle demasiado poder a una organización como el INDECOPI, ¿no? Y mi caracterización, mi evaluación es que durante la primera década, recuerden, el año 91 se formula la primera norma, se aplican con muy baja intensidad, ¿no? Es un poco el piloto automático, ¿no? Y es en contraste con la tradición enérgica y liberal del antitrust original, ¿no? Que es el antitrust de la ley Sherman, ¿no? Que es enfrentarse a los carteles, al poder corporativo para defender la democracia. Acá no. Es más, la asociación entre políticas de competencia y defensa de la democracia no existe en nuestro país, ¿no? La mayor parte de los especialistas en este campo están convencidos de que el objetivo de estas normas de defensa de la competencia es sola y exclusivamente para defender la eficiencia, para promover la eficiencia, que no tiene nada que ver con la política. Bueno, históricamente no es así. Históricamente surgen para proteger la democracia, para proteger las libertades, incluyendo la libertad de empresa, especialmente la libertad de empresa, ¿no? Y bueno, entonces hemos tenido pues una corriente que se conoce como libertaria en la conducción del antitrust durante sus primeros años, ¿no? Yo he discutido mucho con ellos, personas de aprecio, pero con las que discrepo, obviamente. Una cosa que quería destacar, una especie de pie de página, pero lo menciono, inicialmente la ley original permitía acuerdos entre empresas, previa autorización, siempre que esos acuerdos entre empresas contribuyan a mejorar la producción, el progreso tecnológico. O sea, la cooperación empresarial era parte del marco normativo, ¿no? O para promover exportaciones, ¿no? O para mejorar el nivel de vida de zonas o sectores estratégicos. Es decir, dos empresas que se ponen de acuerdo, ¿no? Para venderle más barato un producto a la población, pueden recibir una multa por ponerse de acuerdo, porque violan la ley de que están prohibidos los acuerdos de fijación de precios, aun si lo hacen para exportar, aun si lo hacen para mejorar el nivel de vida en zonas o sectores geográficos. Es decir, la competencia se entendió en nuestro país como un objetivo y no como un instrumento.
cierto? Este artículo que permitía inicialmente estos acuerdos fue derogado ahí nomás, el año 94, ¿cierto? Y luego, obviamente, Bosa fue una de las primeras líderes del Indecopi, Beatriz, abogada de Yale, ¿no? Lo que ella decía es que eran los consumidores los que tenían que jugar el rol, ¿no? Las fuerzas del mercado tenían que ejercer presión, y el Indecopi era el árbitro, ¿no? Como ustedes saben, el mejor árbitro, ¿cuál es? El que pasa desapercibido, el que no para el partido, ¿no? El que no toca el pito a cada rato, el que deja que el juego fluya, ¿no es cierto? Bueno, esa metáfora del árbitro es absolutamente inapropiada para una institución que se suponía debería defender y ponerse del lado de los ciudadanos, de los consumidores, ¿no? Ponerse del lado del mercado y no de las empresas, ¿no es cierto? No, pero se pusieron como árbitros y obviamente tuvieron una actitud bastante permisiva, ¿no? Seminario también afirmaba hay que educar antes que reprimir, ¿no? Muy pocas sanciones, muy poca intervención. Otro colega del Indecopi, que creo que presidió el tribunal, Alfredo Bullard, también profesor de la universidad, afirmaba, pues, asociaba a las regulaciones antimonopólicas con el socialismo, ¿no? Ignorando que cuando se promulga la ley Sherman, todavía no había ocurrido la revolución soviética, ¿no? Esto es 1890, varios años antes de que los socialistas lleguen al poder, digamos, ¿no? Nada que ver, o sea, las regulaciones antimonopólicas surgen para defender la democracia y como una expresión de las corrientes liberales, no son corrientes socialistas, ¿no? Y nuevamente acá, pues el monopolio es una creación natural del sistema de mercado, no es una creación natural, ¿eh? Tiene que haber instituciones capaces, repito, de defender la competencia, no hay nada natural, ¿no? Algunos de los colegas tienden a pensar pues que las leyes de la economía son como las leyes de la física, ¿no? Y que no hay nada que hacer, ¿no? Si llueve, llueve y todos se mojan y no hay nada que la sociedad pueda hacer al respecto, cuando en realidad los mercados son instituciones sociales que están en constante evolución y son el resultado de interacciones entre diferentes actores, ¿no? Públicos y privados, ¿no? Entonces, bueno, yo hice una investigación, publiqué un artículo en el año 97, hace ya un montón de tiempo, 30 años, y encontré pues que durante los primeros años, en realidad, la política de competencia contraintuitivamente favoreció a las empresas más grandes, perjudicó a las más pequeñas. Los denunciados fueron los municipios, los gremios, y los denunciantes eran las grandes empresas, que se adaptaron rápidamente al marco legal y lo aprovecharon, ¿no? En su propio beneficio, ¿no? Bullard sostenía también lo que les decía, ¿no? Que la competencia es un fin, ¿no? Es buena en todas las actividades, eh, a contracorriente de lo que plantea Tirol, ¿no? Que es un instrumento. Y acá tienen ustedes una ilustración, ¿no? La Ley General del Transporte Terrestre tiene un artículo que es de la libre competencia, ¿no? El Estado incentiva la libre competencia, ¿no? La idea de la subsidiariedad del Estado, ¿no? Lo cual es un absurdo, ¿no? Ninguna legislación en el mundo creo que tiene una barbaridad como esta. Hace poco salió una ley que sí establecía que el transporte de pasajeros es un servicio público, por lo tanto puede ser regulado, nada de libre competencia, ¿no? Ahí se regula para que aseguremos calidad del servicio, eficiencia, seguridad, etc., ¿no? Igual hidrocarburos, ¿no? Una industria con segmentos en la estructura vertical con alto grado de concentración, como la refinación, por ejemplo, ¿no? Se rigen por la oferta y la demanda, ¿no? Los precios, ¿no? Tenemos una empresa estatal, ¿no? Tenemos además, de hecho, ahora en el Perú, una banda de regulación de precios en hidrocarburos, pero nuevamente la ideología esa de que la competencia es un fin, y de que los precios se rigen por la oferta y la demanda impregnó los marcos normativos sectoriales, incluyendo este tipo de industrias, ¿no? Uno de los grandes problemas, y con esto ya voy terminando esta parte de nuestra legislación, es que hubo un rechazo desde el comienzo a regular la concentración del mercado, la concentración empresarial vía fusiones, ¿no? El año 96 yo participé en estas discusiones, ¿no? Beatriz Boza decía que, bueno, más adelante lo vamos a ver en 5 o 6 años, estamos en un periodo de transición, solamente tiene sentido en el largo plazo, decía un consultor invitado, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una reunión en la cual Beatriz decía, yo respeto mucho a Beatriz, ¿eh? Hemos discutido, en fin, la aprecio como persona, pero obviamente discrepamos en este punto específico. Ella decía que muchos países iban a seguir el ejemplo del Perú, que había renunciado a regular la concentración del mercado vía fusiones, que varios países se iban a sumar a la ruta que estaba abriendo el Perú, ¿no? Bueno, ha ocurrido todo lo contrario, ¿no es cierto? Todos los países fueron adoptando políticas de control de concentraciones, menos el Perú, hasta que recién, como vamos a ver,
se adoptó recientemente, se promulgó recientemente una ley, ¿no? Vean, este es un texto que yo leí de Orbach, un consultor invitado por el Indecopi, ¿no? Ya advertía el año 99 que si prohibimos los acuerdos entre competidores y no revisamos las fusiones, vamos a incentivar a las empresas a fusionarse. ¿Okay? Si las empresas se ponen de acuerdo para fijar precios y las descubrimos y las sancionamos, las empresas pueden descubrir que logran el mismo resultado fusionándose, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, con las cadenas de farmacias hace poco, ¿no? El Indecopi las empezó a investigar el año 2011, 2012, se demoró en investigarlas, un proceso largo, y mientras las investigaba se fueron fusionando y quedó una sola gran cadena que concentra toda la distribución minorista de medicamentos y concentra todas las marcas, ¿no es cierto? Eso lo advertían en el año 99, ¿no? Pasaron 20 años para que, o más de 20 años para que recién se adopte. El año 2004, la OSD y el Banco Interamericano de Desarrollo llamaban la atención de que la ley de competencia en el Perú ni siquiera se aplica a fusiones y adquisiciones. El Perú es uno de los pocos países, ¿no? Destacaba que muchos expertos dentro y fuera del Indecopi ya consideran necesario adoptar un control de fusiones. Los argumentos que se oponen al control son incorrectos, exagerados, llamaban la atención sobre la concentración de mercado de cerveza, energía, etcétera, pero no les hicieron caso, ¿no? Expertos internacionales, ¿no? ¿Quiénes se opusieron? El MEF, ¿no? Sistemáticamente todos los ministros de Economía que siguieron de esa época se oponían con estos argumentos, ¿no? Va a establecer un esquema de supervisión ex ante, ¿no? Cuando todo el esquema tiene que ser control ex post, ¿no es cierto? O sea, posterior a las decisiones de los agentes económicos, ¿no? Pueden surgir iniciativas para controlar, digamos, que son contrarias al marco legal vigente, ¿no? Algo absurdo, porque la Constitución no prohíbe que se regulen las concentraciones, ¿no? Acá tienen al ministro Castilla, poco después. Estos eran oficios que enviaban estos ministros cuando se presentaba un proyecto de ley. Se han presentado como 3, 4 proyectos de ley en los últimos 20, 30 años, dirigidos a lo mismo, a evitar la concentración excesiva del poder económico vía fusiones empresariales, ¿no? Castilla decía que es una medida gravosa que va a ahuyentar la inversión privada, impone restricciones a la ganancia en eficiencia. Bueno, en fin, argumentos en los cuales no voy a abundar. Acá tienen ustedes la ministra Cooper, igual, ¿no? En contra de regular concentraciones. Creo que yo estuve en una de estas presentaciones. El proyecto de ley que finalmente se aprobó pues, fue liderado por el congresista del Castillo, a quien tienen ustedes en esta foto. La ministra decía, no sé si en este momento es el tema adecuado, ¿no? Se requiere inversión, ¿no? Y luego el Indecopi no está preparado, ¿no? Es como darle una bazuca a la institución que no está preparado para utilizar una bazuca, ¿no? Así tan de frente. Se oponían, ¿no? Hasta muy poco, ¿no? Hasta hace muy poco, ¿no? Obviamente la CONFIEP también, sistemáticamente. En privado a veces decían otra cosa, pero en público se oponían a la ley de fusiones, ¿no? Y vean, CONFIEP tiene entre sus fines promover la libre competencia, pero el control no es recomendable, ¿no? Nadie dice que todas las concentraciones son negativas, ¿no? De hecho, el control es justamente para evitar que algunas concentraciones puedan traer efectos negativos para la sociedad, ¿no? Es un mecanismo muy sofisticado. Bueno, en América Latina creo que todos los países lo usan, salvo Cuba, ¿no es cierto? Por razones obvias, en Cuba no hace falta. Bueno, primero hay que fortalecer las instituciones. Esto lo dice el año 2018, cuando ya tenía pues 30 años funcionando el Indecopi, ¿no es cierto? O 25 años, ¿no? Bueno, obviamente, bueno, la sociedad de industrias también es una de las formas de limitación de la libre competencia, una cosa así que cualquier estudiante de introducción a la economía entiende que expresa una idea totalmente inconsistente, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a defender la competencia si permitimos que las empresas crezcan comprándose a sus competidores sin límite alguno? Eso no se ve en ninguna sociedad capitalista civilizada, se ha visto pues en nuestro país, ¿no? El Banco Mundial, el año 2017, decía que si se permiten fusiones sin control, el resultado puede ser pues, un entorno más favorable a la colusión, ¿no? Ustedes saben de su curso de organización industrial que cuanto menos empresas existen en un mercado y más homogéneas son las empresas, es más fácil que lleguen a acuerdos para fijar el precio, ¿no? La teoría de los juegos llega al mismo resultado, la teoría de la acción colectiva llega al mismo resultado, los modelos de Cournot llegan al mismo resultado, en fin, hay abundante teoría y evidencia al respecto, pero en nuestro país no le hicimos caso a la OECD desde el año 2004 ni al Banco Mundial. Al final tuvimos que esperar pues un gobierno de
transición, digamos, esto fue bajo Vizcarra, se promulga este decreto de urgencia, por la pandemia se posterga la entrada en vigencia, y finalmente, vean cuándo se ha aprobado la ley, hace 4 meses, ¿no? El 6 de enero del 2021 finalmente se promulga la ley de control previo de operaciones de concentración empresarial. Naturalmente, si pasan pues 30 años de libre mercado, entre comillas, sin regular concentraciones, lo que tenemos pues es un problema serio, ¿no? Hay varios mercados que se han concentrado, ¿no? Tengo gráficos ahí, no los he incluido, pero podríamos revisarlos si ustedes desean, ¿no? Paso al siguiente punto. Estoy avanzando más rápido, Pedro. Me están escuchando bien, ¿no? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, he terminado entonces una presentación histórica de lo que ha sido la legislación antitrust. Bueno, tengo gráficos de concentración de los grupos económicos, de los principales grupos. Ustedes felizmente han leído el texto de Francisco Durán, así que no tiene sentido. Creo que mejor paso ya directamente al último punto, sin más preámbulo, que es el de la regulación, ¿ok? Y la democracia, ¿no? Bueno, ya he afirmado que la democracia funciona mejor pues cuando el poder económico se descentraliza, los diferentes intereses se contrarrestan entre sí, ¿no? Yo he estado en el consejo directivo de organismos reguladores en telecomunicaciones, también en energía, y no hay nada más difícil que regular un monopolio, ¿no? Es mucho mejor regular a varias empresas en una industria, hay que escuchar a varios y hay que llegar pues a un equilibrio, también obviamente pensando en el interés de los usuarios, de los consumidores, ¿no? Regular a un monopolio es bien complicado porque el monopolio tiene mucha llegada al poder político, ¿no? Y las presiones generalmente se transmiten a través del poder político, ¿no? Recuerdo que me han llamado, el ministro de Economía me llamó una vez para presionar, para que eleve las tarifas de la empresa, ¿no? Felizmente los reguladores tienen blindaje, tienen protección y pueden rechazar ese tipo de presiones, ¿no? Que son presiones del poder económico que con frecuencia se transmiten a través del poder político, justamente por el tema de la captura que voy a explicar luego, ¿no? Y aquí hay un postulado pues análogo a la separación de poderes, ¿no? En el funcionamiento del Estado tienen que haber pesos y contrapesos, ¿no? O sea, está muy mal que un grupo político concentre todo el poder, ¿no? Si alguien tiene el Ejecutivo y al mismo tiempo tiene el control del Legislativo y quiere pretender controlar el Tribunal Constitucional o controlar el Poder Judicial, tenemos un problema muy grave de corrupción, de riesgo de corrupción. Cuando los poderes se contrapesan, uno se entera de lo que está ocurriendo, hay más debate, más deliberación, y la democracia funciona mucho mejor, ¿no? En una democracia, como sabemos, es un ciudadano, un voto, ¿no es cierto? No es un dólar, un voto. Lo menciono ahora que el dólar está subiendo, ¿no? Al parecer, el dólar está participando ya en el proceso electoral que se viene, ¿no? A ver, no le puedo dar, ¿qué pasa? Que no puedo avanzar. Ya, ahí está. Bueno, aquí está los gráficos que les comenté, ¿no? La concentración, ¿no? de los mercados, en algunos mercados es el Grupo Romero, que tiene pues esta gran empresa, Licorp, Credicorp. En algunos mercados la concentración, o sea, el porcentaje de las ventas que tiene la empresa pues está en 80%, 99%, en aceite 51%, etcétera. Son porcentajes bien altos. Este es un gráfico que he obtenido de un texto que escribió Paco Durán, Francisco Durán. Acá tienen el Grupo Intercorp presente en varios mercados. El mercado de las cadenas debe estar por algún lado. Bajo otro nombre. También está en el mercado de servicios educativos, educación universitaria, comida rápida principalmente, ¿no? Tienen ustedes otro grupo que es el grupo Bacus, que tiene pues el 95% del total del mercado de la cerveza en el Perú. Un porcentaje obtenido como resultado de un proceso de fusiones justamente, ¿no? Hace muchos años, ustedes no recuerdan que existían pues, empresas independientes de cerveza. La Cusqueña era una empresa distinta, la Pilsen era una empresa distinta que la Cristal, ¿no? Y Bacus, que tenía Cristal, empezó a comprarse a la Pilsen, a la empresa que producía la Cusqueña, y a las empresas regionales, y se creó pues un monopolio que ahora tiene el 95%. Bueno, luego ha cambiado de manos, ahora forma parte de una multinacional, ¿no es cierto? En el campo de los medios de comunicación también tienen el Grupo El Comercio, que concentra un número muy alto, digamos, de todo lo que es periódicos impresos, también plataformas digitales, ¿no? Están metidos también, obviamente, en otras industrias, otras actividades, ¿no? Y así, ¿no? Acá tienen el Grupo Rodríguez, vean ustedes el porcentaje de participación, 84% de la leche evaporada en un solo grupo, ¿no?
alta participación en el mercado del azúcar, gracias también a la concentración de las tierras, ¿no? En el mercado de yogures, etc., ¿no? Bien, eso en cuanto a la concentración. Captura del Estado. Cuando hablamos de captura del Estado, que tiene que ver obviamente con la concentración, la definimos como una actividad dirigida a configurar la formación de las reglas básicas de juego a través de pagos privados, ilícitos y oscuros. Esto aparece en la literatura sobre corrupción, es decir, las leyes, decretos, resoluciones, según este enfoque, según esta definición, a veces no se redactan pues en el Congreso como uno cree, sino se redactan en estudio de abogados y luego llegan al Congreso ya redactados y en la letra menuda o digamos en mi propio fraseo, en mi propio contenido de estas normas, están intereses que se defienden, ¿cierto? También en normas de menor jerarquía, como decretos, resoluciones o reglamentos. Incluso la propia Constitución, ¿no? Puede tener contenidos, puede contener, digamos, principios que defienden, digamos, o que rigidizan, ¿no?, la defensa de un grupo de interés en particular, ¿no?, en perjuicio de otro, ¿no? Durán define la captura política como una forma de influencia extrema sobre el Estado, ¿no? Influencia indebida, desmedida, que sesga las decisiones de la política a favor de unos cuantos privilegiados que concentran poderes de decisión. Y eso pueden ser pues, élites económicas o políticas, o familias, incluso grupos familiares, o partidos, ¿no?, que se inquistan en el poder, ¿no? Acá tenemos una cita de la Corte Suprema, ¿no?, norteamericana, ¿no?, en Reich, que define la corrupción, ¿no? Y en el concepto de corrupción incluye, vean ustedes también, los efectos corrosivos y distorsionantes de las agregaciones inmensas de riqueza, ¿no? Asocia la corrupción, ¿no?, y el impacto que la corrupción tiene, digamos, en corroer las instituciones, ¿no?, en la agregación inmensa de riqueza, ¿no?, que se acumula con la ayuda de la forma corporativa, la gran corporación, y que no tiene correlación a veces con el apoyo público a las ideas políticas de la corporación, ¿no? Durán también define pues, la captura regulatoria, digamos, como intereses económicos sectoriales, ¿no?, que prevalecen a la hora de tomar decisiones en el campo de la regulación, por ejemplo, los organismos reguladores en las industrias de redes, ¿no? Y la distingue de la captura corporativa del Estado, puesto que esta se refiere pues, a decisiones mayores de alcance más grande, ¿no? Demasiado grande para quebrar, demasiado grande para irse a la cárcel, ¿no? Como ustedes saben, digamos, el poder que algunas personas tienen, lamentablemente en nuestro país, a veces permite que no lleguen a la cárcel, o que, digamos, le den detención domiciliaria, tienen un tratamiento distinto, ¿no?, que las personas que no tienen recursos, ¿no? Acá tienen justamente esa expresión, demasiado grande para irse, demasiado grande para quebrar, son los bancos, es la caricatura de un representante de un banco, hay que rescatarlos, ¿con qué? Con dinero de los contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes que aportan sus recursos al Estado, el Estado usa los recursos para evitar que los grandes bancos quiebren, aun cuando los bancos a veces se involucran en actividades delictivas, hay que decirlo técnicamente, han sido delictivas, algunos han ido a la cárcel, muy pocos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si es demasiado grande para quebrar, es demasiado grande para existir, ¿no es cierto? No deberíamos permitir que existan organizaciones privadas demasiado grandes con demasiado poder, ¿no? Bueno, ¿en qué contexto estamos discutiendo estos problemas? En un contexto de concentración del poder, como hemos visto, en varios sectores. Esto está en discusión ahora, cómo se concentra o se desconcentra el poder político, y qué rol van a jugar los medios de comunicación, los tecnócratas y los think tanks. Las empresas consultoras también juegan un rol bien importante, ¿no? Hay varias empresas consultoras importantes en nuestro país. Algunas de ellas cuentan con personas que dan declaraciones, ¿no?, como si fueran académicos independientes y en realidad están defendiendo intereses, ¿no? Eso es inaceptable, ¿no? En el mundo académico uno tiene todo el derecho de, el profesor Frank, que yo mismo, podríamos decidir, yo no tengo tiempo para hacerlo, pero podríamos decidir en principio aceptar un contrato con una empresa y defender sus intereses, ¿no? Pero si hacemos declaraciones sobre ese tema que estamos defendiendo, tenemos la obligación de decir que estamos defendiendo un interés y que nos pagan por eso, que somos consultores contratados. No podemos disfrazarnos como académicos independientes, como lamentablemente ocurre con total desparpajo en nuestro país, ¿no? Consultores que se disfrazan de académicos independientes para defender intereses privados, y a quienes ustedes van a ver probablemente en las próximas semanas declarando en los medios de comunicación, ¿cierto?
sin revelar esos intereses y sin revelar quién les paga para que defiendan esos intereses. Insisto, es una actividad legítima, pero como ciudadanos tenemos el derecho de exigir transparencia y de conocer esas relaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mecanismos de captura? El lobby, el cabildeo. En parte aquí juegan un rol importante los tecnócratas a los cuales acabo de aludir. Las veces que me han invitado a mí al Congreso de la República, por ejemplo, para comentar un proyecto de ley, que no han sido muchas, ¿no? Pero con frecuencia me han recibido funcionarios de gremios empresariales, ¿no? Doctor Tábara, ¿cómo está usted en el Congreso? Un gusto de verlo, quisiera que conozca nuestra posición. Ellos trabajan ahí, además tienen, no sé si tienen oficinas, pero trabajan permanentemente ahí en el Poder Legislativo, que es, como ustedes saben, el responsable de promulgar las leyes de nuestro país, ¿no? Otro mecanismo, el de la puerta giratoria, que es el tránsito de funcionarios del sector público al sector privado, ¿no? En relación al lobby y al cabildeo, quería decir que es una actividad legítima. Todas las empresas tienen el derecho, ¿no?, de defender sus intereses. La cuestión, lo que está en discusión es que eso sea transparente, que sea público y que todas las partes afectadas por las decisiones tengan la misma oportunidad para participar en el proceso de deliberación y de promulgación de las normas, de las leyes que rigen para todos, ¿cierto? Y luego el otro mecanismo es el financiamiento de la política, ¿no? ¿Quién financia a los políticos, ¿no? Hemos tenido en los últimos años revelaciones muy duras, ¿no? El escándalo de Brecht en particular, ¿no? Han financiado a varios políticos, grandes empresarios en nuestro país, también entregando por debajo de la mesa billetes, dinero a líderes políticos para financiar sus campañas. Naturalmente eso hay que pagarlo, ¿no? Hay que pagarlo ¿cómo? Bueno, con políticas que protegen y defienden los intereses de esos grupos, ¿no? Eso es inaceptable. Felizmente han habido algunas reformas recientes en nuestro país que establecen estándares más exigentes de rendición de cuentas, ¿no?, en el financiamiento de las campañas políticas. Espero que la OMPE, por ejemplo, cumpla con publicar y con auditar y con fiscalizar bien cómo se ha financiado esta campaña para que todos nos enteremos quiénes la han pagado, ¿no? Bien, entonces hay que, para combatir la corrupción, pues hay que ir a las causas, ¿no? Que son estas, la concentración del poder, luego qué discrecionalidad tiene el poder para, digamos, promulgar normas simplemente por decisión del Poder Ejecutivo sin ningún contrapeso. La debilidad de los partidos es un problema y la debilidad también de la sociedad civil, ¿no? Ahora, sobre todo, se discute muchísimo la importancia que la sociedad civil tiene para evitar que la polarización política que hoy vivimos debilite a nuestro país, digamos. Bien, bueno, las corporaciones, bueno, ya he comentado que tienen una influencia desmedida, ¿no? La captura se entiende como corrupción y la vertiente crítica de esta teoría planteada Durán concibe a las corporaciones como el principal agente económico que tiene una influencia desmedida, ¿no? Y eso va más allá de la corrupción administrativa, la corrupción simple que conocemos, ¿no? Las campañas, ya lo acabo de comentar, ¿no? Acá quería presentar una definición un poquito más precisa de corrupción, más cerca, digamos, al lenguaje de los economistas, diría yo también, que aparece en un libro de Carpenter y Moss, que se llama, ahorita se me fue el nombre del título. Bueno, lo tienen ustedes ahí en la bibliografía de la presentación. Vean ustedes la definición de captura. Es un proceso mediante el cual la regulación, se refiere pues a la regulación, ¿no?, en la ley o en la aplicación de la ley, o sea, puede haber regulación, digamos, la formulación de una norma, de una regla, o aplicar la regla, cuando eso se desvía de manera consistente o repetida del interés público, en la dirección de los intereses de la industria regulada, pero como resultado de la intención de la propia industria, ¿no? Esa es una definición menos laxa de captura, que me parece adecuada. Claro, es una concepción, una definición del concepto de captura que se aplica sobre todo a la regulación sectorial, ¿no?, pero que pone un estándar más alto para caracterizar algo como captura, ¿no? La desviación tiene que ser consistente o repetida. A veces los reguladores se equivocan, ¿no? Hacen mal un cálculo y favorecen a la empresa, ¿no? Luego hay que definir el interés público, obviamente. Pero además esa desviación tiene que ser el resultado de una acción intencional de la propia industria, ¿no? Ha ocurrido, de hecho, hay algunos ejemplos que podríamos presentar. ¿Cómo medimos el interés público? Este es un problema bien espinoso, ¿no? En economía generalmente nos referimos a la economía del bienestar, pues, ¿no?, los excedentes del consumidor y del productor, ¿no?, la concepción utilitarista, ¿no?,
creación de riqueza, del crecimiento económico, etcétera, ¿no? Hay que definir siempre el interés público para poder definir a su vez si en un caso en particular podemos documentar captura, ¿no? Dicen estos autores que el estudio de la captura se ha divorciado de la práctica y que casi diagnosticamos como captura cualquier problema regulatorio sin examinar la evidencia, ¿no? Por ejemplo, si una decisión que toma el regulador provoca el crecimiento de la industria, crece en la ganancia de la empresa, se califica eso como captura, cuando en realidad no es captura, porque justamente una buena regulación provoca la expansión de una industria. Se beneficia a la empresa y se benefician los consumidores también, a medida que las redes se expanden, por ejemplo, hay más acceso, ¿no? Entonces, hay que, no sé si suena un poco fuerte, desideologizar la investigación y la discusión sobre el concepto de captura, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos lleva pues, a una especie de fatalismo. Si todo es capturable, si todo está capturado, es casi como decir todos son corruptos y por lo tanto nadie es corrupto, ¿no? Entonces no se puede prevenir la captura y bueno, sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Y el sálvese quien pueda es a veces desregular, ¿no es cierto? Vamos a desregular porque la regulación está capturada, ¿no? Y eso se ve en varios estudios, ¿no? El fracaso es casi una premisa del estudio escondida, ¿no? Detrás de explicaciones, de rollos académicos, y no se ha documentado la acción intencional de la empresa regulada para desviar la decisión del regulador en función de sus propios intereses, perjudicando, por ejemplo, a los usuarios. No se presenta evidencia muy contundente. Estamos en el terreno pues, de la especulación, de la especulación, pues, propiamente tal, ¿no? Y eso nos lleva pues, a un pesimismo ideológico sobre la capacidad de cualquier entidad del Estado para servir el interés público, ¿no? Esto aparece en el mismo texto, ¿no? Ese pesimismo. Y lo interesante, y con esto voy terminando, es que los autores discuten y refinan el concepto de captura. Dirán que hay una captura en forma débil cuando efectivamente hay intereses, ¿no?, que afectan la capacidad de regulación, pero aún así la regulación sirve al interés público, en comparación con un escenario de base de desregulación total, de no regulación, ¿no? Entonces hay grados de captura, ¿no? Entonces, si hay captura débilmente, ¿no?, eso no significa que hay que liquidar al regulador y regresar pues, al escenario de libre mercado, desregulado, tal vez de quien pueda, ¿no? Los beneficios pueden seguir siendo positivos aún cuando hay captura en forma débil. Y otro concepto interesante es el de captura corrosiva. La idea aquí es la siguiente, vean. Un proceso político capturado puede resultar en una menor regulación, en una desregulación, reducir los costos regulatorios que recaen en la industria. Entonces, la captura puede conducir a la desregulación tanto como conduce a la regulación. Esta idea es importante puesto que, por lo general, cuando se habla de captura, se está hablando de la regulación. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso este que hemos aplicado sobre el control de fusiones, podría haber habido, es una hipótesis razonable, captura de los intereses económicos de las grandes empresas, captura de las instancias máximas de decisión del MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas se opuso sistemáticamente durante 20 años a que se regule la concentración del mercado vía fusiones. ¿Eso qué cosa es? Desregulación, ¿no? Que no haya regulación, ¿no? Entonces la captura en ese caso corrosiva puede conducir a la no regulación, en el ejemplo que estoy poniendo del no control de fusiones. ¿Y qué evidencia puedo tener para afirmarlo? Bueno, para sostener la hipótesis. Veamos, por ejemplo, puertas giratorias, ¿no? Veamos los ministros de Economía a dónde se fueron a trabajar luego. Algunos de ellos se fueron a trabajar como cabezas de los grandes grupos económicos, ¿no es cierto? La puerta giratoria, ¿no? Entonces, la lucha contra la corrupción implica pues el fortalecimiento de la regulación, la independencia del regulador, lo cual supone pues obviamente estándares de transparencia, rendición de cuentas, y el resultado esperado pues es bienestar social, legitimidad, credibilidad del Estado frente a la sociedad. Sobre todo ahora que culpamos al Estado de todo, ¿no? El Estado hizo un buen trabajo y es el Estado, el mercado funcionó bien, se afirma ahora. El libre mercado funciona muy bien, el problema es el Estado. Bueno, la pregunta es, ¿por qué tenemos el Estado que tenemos? ¿El Estado es independiente de las corporaciones? ¿Es independiente del tipo de mercado que tenemos? Bueno. La regulación entonces y el arbitraje pueden contribuir a reducir la desigualdad, ¿no? Se requieren políticas en varios ámbitos, ¿no? Hay que fortalecer las agencias, como acabo de comentar, y hay que priorizar casos que benefician a los más pobres, ¿no?
Tengo un par de diapositivas más sobre agenda de investigación, pero que prefiero dejar la cosa ahí para no utilizar demasiado tiempo, porque ya hablé como 1 hora y creo que ustedes pueden tener preguntas sobre lo que he presentado. Y me pongo a su disposición. No sé si tienen algo que comentar, que preguntar, que discutir, o si se animan a llevar a cabo un proyecto de investigación, dicho sea de paso, hablando del seminario de tesis. Adelante, Joseph. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesores. De hecho, el tema me parece bastante interesante y me gustaría quizás comenzar mi participación tratando de responder la pregunta que hizo al inicio, que básicamente es que las instituciones permiten superar, digamos, la captura de poder acá en el país. Y bueno, o sea, yo considero de que, bueno, basándome en las lecturas de Durán y Crabtree, y también la lectura de Durán que hemos leído para hoy, Los dos apóstoles, bueno, o sea, yo considero de que si bien, como he mencionado, hay actualmente ciertas leyes que buscan regular, ¿no?, el poder, en la práctica observamos que eso no pasa, ¿no? O sea, que al final la captura de poder es evidente. Y creo que básicamente eso lo puedo reflejar en casos particulares acá en el país, digamos, gobiernos, como por ejemplo en el caso, bueno, yo quiero comenzar un poco hablando sobre el gobierno de Alan García en el 86. Como sabemos, él convocó, ¿no?, a esos 12 jefes de los principales grupos de poder económico acá en el país, básicamente para que inviertan en el Perú por la crisis en la que nos encontrábamos. Pero podemos ver de que estos grupos de poder económico al final lo que hicieron es especular con el dólar y organizaron una fuga masiva de capitales, ¿no? Y ante eso, Alan García trató de estatizar la banca, sin embargo falló, pero justamente acá vemos una cierta captura de poder por parte de banqueros, de fuerzas derechistas, a medios de comunicación, que trataron de, justamente había un tipo de captura, ¿no? Desde ahí podemos ver como la captura de poder se hace presente acá en la economía peruana, en el Perú. También otros casos, por ejemplo, vemos el caso de Ollanta Humala, ¿no?, en el 2011, que si bien buscaba una cierta transformación de la agenda neoliberal, vemos que al final las propuestas que se consideran un poco extremistas por parte de los grupos de poder económico acá en el país, no se dieron a cabo, justamente porque los grupos de poder económico, por ejemplo también la CONFIEP, influyeron mucho en él, ¿no? Y al final la agenda que buscaba Ollanta de, digamos, cambiar un poco este ámbito neoliberal no lo logró. Entonces, básicamente, en base a ello, pues yo creo que la captura de poder acá en el país es evidente, ¿no? A pesar de que pueda surgir una nueva figura política que trata de cambiar este modelo económico, pues no lo logra, ¿no? Y entonces, en base a todo ello, me preguntaba de que actualmente bueno, ante esas nuevas elecciones, la segunda vuelta, me pregunto bueno, sabemos que hay como dos bandos, ¿no? Dos bandos extremos. Por un lado tenemos a Keiko, que quizás para los medios de comunicación o sea, puede parecerse como la continuación a la democracia, por así decirlo, o sea, como manteniendo el modelo económico. Y por otro lado tenemos a Castillo, ¿no?, que según los medios lo pintan como aquella persona que va justamente en contra de todo este modelo. Y quisiera saber si es que, por ejemplo, en un eventual caso de que, digamos, Castillo puedas lograr la presidencia, quisiera saber qué tanto los poderes o estos grupos de poder económico, ¿no?, acá en el país puedan influir en él, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Ollanta Humala, que pasó en el 2011, ¿no?, que justamente sus reformas, o sea, las reformas que trató de hacer se vieron como limitadas, ¿no?, por estos grupos de poder. Muy bien, ¿cómo hacemos, Pedro? Tomamos Eso varias es lo que preguntas, yo pienso, te iba a decir, ¿acumulamos algunos, no? ¿O quieres ir como dialogando? Sí, ahora esta pregunta es bien densa, pero quizá Dale, van a pues ir, entonces. pero van a haber Un otras, diálogo acá, no hay una pero van a haber regla. otras que, sí, quizás si tomamos un par de preguntas más, si Ya, hay alguien. dale. Si nadie pregunta, respondo de inmediato, pero a ver, demos unos segundos para ver si alguien se anima a preguntar o comentar. Aquí, Luis Chávez y A alguien ver, más. adelante. Luis Chávez. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Luego Bueno, Gabriel. la lectura menciona que, bueno, va a abordar así los 12 grupos de poder económicos peruanos más grandes de la actualidad, y parte puede definirlos mencionando que estos se denominan de esa forma porque el control propietario y directivo es ejercido de manera familiar
sobre un conglomerado de empresas relacionadas entre sí que realizan transacciones de modo regular, ya sea moviendo capital entre empresas, rotación de personal entre un mismo grupo. A manera de comentario, justamente actualmente practico en una empresa de grupo Credit Corp y últimamente en el área ha habido mucha rotación de personal de otras empresas del grupo, dentro del mismo grupo de otros bancos. Así, ¿no? Asimismo, siempre nos mencionan a los practicantes que no veamos el crecimiento profesional solo dentro de la misma empresa, sino a nivel de todo el grupo Credit Corp, por lo que a partir de este hecho comparto la opinión del autor de que estos grupos, justamente, de estos 12 grupos de poder económico del siglo XXI, son altamente representativos al concentrar el poder económico y tener capacidades económicas y extraeconómicas que otros actores sociales no tienen. El autor también mencionaba que la elección justamente de estos 12 no está sujeto a un limitado número de casos que la metodología del acceso de datos determina, sino que hace alusión al término que la prensa acuñó bueno, que también mencionó el compañero, en el año 86 durante el gobierno de Alan García. También mencionaba que, dado justamente los cambios del país y dentro de la propia élite económica, era necesario volver a identificarlos a estos nuevos apóstoles del siglo XXI, y a partir de eso quería hacerle, bueno, unas preguntas referente a qué fue lo que marcó justamente la caída de estos dos apóstoles del año 86 y por qué ahora se menciona a otros dos apóstoles del siglo XXI, y qué cambios se generaron en estos grupos de poderes económicos desde ese entonces hasta ahora, y también debido a que justamente estos grupos antes consolidados no son los mismos de ahora, es posible que haya un cambio de los grupos de poder económicos en los próximos años, justamente debido a esto de las elecciones entre lo de Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Mi duda de si es posible o no también surge a partir de la alta globalización que actualmente se vive y también tomando en consideración el comentario que hizo de que la competencia mata la competencia, lo que genera que cada vez haya menos, que sea menos probable que aparezca una empresa capaz de desestabilizar estos conglomerados. Esas serían mis preguntas. Gracias. Luego creo que está Gabriel Bartra, me parece que estaba en antes. Sí, profesor. O ya no, ¿sí? Sí, ¿no? Ya, adelante. Bueno, mi pregunta es pequeña y quería preguntar, ¿cuán viable era implementar en Perú un impuesto a la riqueza? ¿Sí? Diego Quispe, aunque esa pregunta era más para la semana pasada, pero ya, Pero bueno, adelante. ya. Claro, Bueno, ya son pues que tres. la semana pasada tuvimos el experto tributario, que creo que respondió un poco sobre eso, ya no me acuerdo. Diego, adelante. Diego, y damos Ya, listo. respuestitas, ¿ya, Pepe? Yo tengo varios temas aquí, pero prefiero Sí, que sí. los jóvenes intervengan. Sí, van a estar respuestas cortas. Diego, Bueno, adelante. ante todo, buenas noches, profesores. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Sí, bueno, ante todo, buenas noches, profesor José. Bueno, yo quisiera empezar mi intervención oral hablando sobre las influencias de las decisiones políticas públicas, ¿no? En tanto el financiamiento de campañas, los lobbies y puertas giratorias que se ha ido abordando dentro del texto. Además, estoy llevando también otro curso con la profesora Young y el profesor Frank, y hemos visto el tema de la captura del Estado, que es esta dinámica, ¿no? De olvidarse de la esfera pública para anteponer los beneficios privados. Bueno, además de eso, quisiera abordar el tema de las barreras de entrada que estas grandes corporaciones y grupos se empeñan para que pequeñas corporaciones no puedan entrar al mercado, ¿no? Como la creación de trusts o carteles en los cuales se concerta precios, ¿no? Precios monopólicos. Además, creo que en el texto se trató sobre la revolución industrial y me parece un tema importante que tocaran a Adam Smith, porque Adam Smith, en su libro de la riqueza de las naciones, trata por primera vez lo que le llama la mano invisible, ¿no? El hecho de que los mercados actúen libres y que se regulen solos. Sin embargo, vemos que después de que se publicó el libro, el texto dice que Adam Smith no logró ver que esta llegada de las empresas, de grandes corporaciones que acumulaban capital muy rápido, estaban albergando la riqueza en un sentido de que el poder estaba sumergiendo dentro de ellos mismos. Entonces, mi pregunta tiene que ver con tengo dos preguntas para hacerle, pero sin antes, es un punto aparte ya. Estamos viendo hoy en día cómo se mueve la dinámica de los grupos de poder, ¿no? Porque estamos hablando entre Keiko y Pedro Castillo, y bueno, no es un secreto que el Grupo Romero esté apoyando la candidatura de Keiko, porque obviamente el Grupo Romero tiene a grandes diarios y
y televisores, la prensa escrita, prensa televisada, que están protegiendo sus propios intereses, ¿no? Ahí vemos un caso de captura del Estado, están promoviendo la campaña de Keiko Fujimori. Entonces yo le quería hacer dos preguntas concretas. ¿Cómo afecta el bienestar social la existencia de estas grandes empresas de monopolios? Y además, ¿cómo debemos entender el discurso de Adam Smith sobre el mercado, que debe ser libre, ya que vemos que en el mercado muchas veces se necesita intervención? Muchas gracias. Listo. Empiezo muy rápida y casi telegráficamente, Pedro, porque son demasiadas preguntas sobre varios temas y temas bien gordos. Sí. Empiezo por las últimas preguntas por la pregunta de Diego. ¿Cómo afecta al bienestar social la concentración? Bueno, yo lamento decirles que hay poquísimas investigaciones que se han hecho sobre el tema, ¿no? Hay varias hipótesis, hay algunos trabajos del profesor Tavera, por ejemplo, sobre el oligopolio y oligopsonio de la leche, que está publicado en el Departamento de Economía, documentos de trabajo, ¿no? La concentración del poder económico afecta a la sociedad a través de varios canales, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque los miembros de las familias desempeñamos diferentes funciones, pero en la familia peruana, como trabajadores, se pueden ver afectados, ¿no? Los salarios se ven afectados por la concentración, hay estudios que lo muestran, ¿no? Los consumidores, obviamente, nos vemos afectados cuando los precios suben, los precios de los monopolios. Pero en las familias también hay productores, personas que participan en pequeñas empresas, en microempresas, que se ven afectadas tanto cuando los canales de distribución se concentran, por ejemplo, cadenas de supermercados, o cuando se concentran industrias que producen los insumos que los propios productores utilizan, ¿no? Entonces hay varios distintos vasos comunicantes, ¿no? Yo creo que es importante romper esa lógica dualista según la cual pues, está el sector formal por acá y el informal por acá y están desconectados, ¿no? Los vasos comunicantes a través de los cuales el mecanismo de los precios reproduce la desigualdad están documentados en los últimos estudios que está publicando el Banco Mundial sobre este tema, ¿no? De la debilidad de las políticas de competencia y el antitrust. Hace falta más investigación para tratar de establecer justamente esos vínculos entre empresas pequeñas, productores informales, pequeños, y el poder ejercido por monopolio y oligopolio, ¿no? Lo de los carteles no es tanto el mecanismo, ¿no? Porque que genera barreras a la entrada. Un cartel eleva los precios y al elevar los precios puede ser más atractiva la entrada. Creo que el principal mecanismo que se utiliza y que sí perjudica, ¿no? Que excluye a los pequeños productores, son lo que se conoce como controles verticales y restricciones, tipo contratos de exclusividad, territorios exclusivos, ¿no? Fijación de precios de venta en la cadena de distribución, un conjunto de distorsiones a lo largo de la cadena, ¿no? Que frenan la entrada de nuevos competidores, ¿no? Que concentran canales de distribución, por ejemplo, ¿no? Y que hacen más elevado la inversión requerida para entrar a una industria, ¿no? En relación a lo que plantea Gabriel sobre los impuestos, Biden acaba de declarar, ¿no? Que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que es importante empezar a gravar a las multinacionales según los ingresos, ¿no? Que generan en cada país, ¿no? Y no según las ganancias, porque las ganancias pueden estar transferidas vía precio de transferencia, propiedad intelectual, a paraísos fiscales. Eso es bien importante. Y luego está planteando una tasa mínima, ¿no? Para evitar la carrera hacia el abismo, una tasa mínima de impuesto a la renta en todos los países. Creo que se vienen cambios importantes en las políticas tributarias en el mundo, ¿no? Vía mecanismo de coordinación supranacional. Ojalá que eso prospere, ¿no? Habría que seguir ese debate, ¿no? Luego, Luis, muy rápidamente, en relación a los grupos, ¿no? Creo que falta investigar muy bien en los grupos económicos tradicionales que conocemos, los 12 que comenta, que estudia Francisco Durán, la relación que hay entre propiedad y control, ¿no? Porque si son empresas muy grandes, ¿qué rol juegan los profesionales y qué rol juegan los independientes como ustedes, que no son parte de las familias propietarias, pero qué rol juegan los inversionistas institucionales también, ¿no? El propio Durán menciona que se han multinacionalizado, se han internacionalizado las empresas en el sentido de admitir accionistas que vienen de otros países y también las empresas están invirtiendo en otros países, algunas de ellas, no todas, ¿no? Entonces, eso habría que investigarlo, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual las empresas empiezan a hablar de responsabilidad social empresarial, ¿no? Ese es un tema que no hemos investigado mucho, que valdría la pena retomar en alguna investigación. Lamentablemente no tenemos investigaciones que documenten cuánto de continuidad y cuánto de ruptura hay desde los años 80 hasta ahora en cuanto a grupos económicos, ¿no? Yo recuerdo el primero que escribió sobre esto que yo he leído
que es Carlos Malpica en los años 60, ¿no? Luego hay una tesis de Ludovico Alcorta en los 80 sobre grupos económicos, ¿no? Es una tesis doctoral para la Universidad de Sussex. Luego de la tesis de Ludovico creo que hay otro trabajo de Quique Vázquez, también en la Universidad de Oxford. Creo que también Felipe Portocarrero, pero son contaditos con los dedos de la mano, sobran los dedos de la mano para contar a los economistas que han investigado. Los que más se han dedicado a esos temas son personas como Paco Durán, que vienen más de la sociología económica, ¿no? Los economistas no estamos acostumbrados a entender el tamaño de la empresa en términos patrimoniales, en términos de grupos, en términos de configuración de empresas, ¿no? Ojalá que alguno de ustedes se anime entonces. Creo que esta exposición de los grupos de origen provinciano es muy interesante porque marca un elemento quizá de ruptura o de novedad, ¿no? Me refiero pues a los Añaños, a Rodríguez Banda, a Dyer y a los otros, o a Ancaruna, creo que es el otro vinculado al café. ¿Qué límites tiene el crecimiento de estos grupos, ¿no? Bueno, Gloria es un grupo muy grande, de los Rodríguez Banda, ¿no? Está entrando a varios mercados. ¿Cómo cambia eso la fisonomía de la clase empresarial peruana? Es una pregunta que está abierta, ¿no? Y luego, bueno, sobre lo primero, lo de captura, simplemente insisto, Joseph, en la importancia de discutir con un poquito mayor de rigor y precisión la definición de captura, ¿no? Porque si al final utilizamos tan ligeramente el concepto, todo está capturado, todo el Estado está corrompido, y eso no es así. En el Estado se mantienen, felizmente, gracias a Dios, núcleos todavía de profesionales competentes que no son capturables, que no tienen precio, ¿no? Hay que rechazar la idea de que todos son corruptos, de que todo está corrompido, ¿no? El Estado efectivamente tiene muchísimas deficiencias, pero todavía subsisten núcleos de profesionales competentes, tecnócratas, que buscan el interés público, ¿no? Y eso nos exige también a nosotros ser muy cuidadosos y muy rigurosos al investigar casos de captura. No sé si Pedro, tú quieres complementar o decir algo, porque tú también tienes investigaciones en estos temas. Sí, bueno, yo tenía, fíjate, tenía un par de temas, ¿no? En realidad, pensando en la captura, ¿no? Y de los grupos. Uno, pensé que este tema de los grupos, porque como que es una entrada que no lo has visto tanto en tu presentación, ¿no? La entrada de los monopolios es más como de sectorial, de mercado, ¿no? Como que es una entrada de mercado, ¿no? Pero los grupos sí pues concentran y generan este tema de la captura del poder, ¿no? Yo he escrito y me ha llamado la atención este hecho, que es que esta cuestión del grupo Romero, ¿no? Que es este trasvase de influencia, digamos, ¿no? Dionisio Romero saca dinero de Credit Corp, que es una empresa de accionariado difundido, con muchos accionistas, donde Dionisio Romero tiene, no sé, un 14%, 10% de las acciones, y de ahí saca $3 millones para darle a Keiko Fujimori, 3.650.000. Pero luego a la hora de pedir, ahora, luego lo que podríamos pensar, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero por otro lado tiene su empresa Licorp, que es de él, ¿no? Entonces Dionisio Romero en realidad está a caballo entre dos grupos, en realidad. El grupo Credicorp, que tiene mucho más accionistas, me explico, ¿no es cierto? Y que es un grupo presente, que es un grupo grande, porque tiene empresas financieras, de seguros, etcétera, ¿no? Entonces, y luego tiene sus propias empresas más de él, que están más en el rubro alimenticio, ¿no? Y creo que se juega entre los dos espacios, ¿no? Creo que es un tema que hay que analizar, ¿no? Porque cómo es que el grupo, el conglomerado, ¿no es cierto?, influye en el poder, ¿no? Si las leyes son sectoriales, ¿no? Me parece que hay un tema todavía como por trabajarlo un poco más, ¿no? Y lo otro que quería mencionar, sí, efectivamente, me parece que este tema de la captura del poder, efectivamente hay que precisarlo un poco más porque veo primero, como que el término captura del poder, como el término corrupción, los usáramos demasiado con límites muy grandes, ¿no? Me explico, ¿no? Como abarcando demasiadas cosas, ¿no? Y cuando un solo término, un solo concepto abarca muchas cosas, casi como pareciera que se confunde, que captura el poder es lo mismo que corrupción, ¿no? ¿No? Pensaba, por ejemplo, entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del Club de la Construcción, ¿no? Una asociación de empresas constructoras que se reparten las obras en el Ministerio de Transportes, ¿estamos hablando de captura del poder? Creo que tal vez sí, ¿no? Pero tal vez hay un proceso, ¿no? Porque también a veces hay captura del poder, pero a veces también hay corrupción
donde el poder político y el poder económico son dos entidades distintas que se relacionan a través de un pacto corrupto, pero separadas, ¿no? En cambio, la captura del poder tal vez se refiere más directamente al poder económico dominando el organismo regulador, ¿no? El poder político, ¿no? Entonces pienso que ahí tal vez nos falta un poco de precisión, ¿no? Como de mejorar un poquito los términos, ¿no? Y por eso mismo el término de captura del poder hay que pensar pues las distintas dimensiones, ¿no? Si puedes pensar una dimensión como, porque empieza un poco este concepto con la idea del captura del regulador, ¿no? Y la idea del captura del regulador es más como sectorial, ¿no? Me explico, ¿no? Pero luego se amplía, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos ampliar el concepto sin quitarle la esencia, digamos, ¿no es cierto? Sin hacerlo ya demasiado amplio que ya no nos dice nada, ¿no? Me pienso un poquito eso, ¿no? Bien, sí, muy centrada al punto directamente tu intervención. El origen, efectivamente, del término captura creo que lo acuña Stigler, ¿no? En su artículo famoso del año 71, ¿no? Ajá. Y Stigler lo que postula es, cito textualmente, como regla general, la regulación es capturada por la industria y opera para beneficiarla, ¿no? Y el argumento de Stigler es que los intereses de los grupos empresariales, que son más concentrados, tienden a prevalecer sobre los intereses de los grupos más dispersos, que son los grupos de los consumidores, ¿no es cierto? Por un problema de acción colectiva, ¿no? O sea, empresas que tienen muchos recursos, estudios de abogados a su disposición, mucho dinero, mucho poder, tienen mayor capacidad de influir en el proceso legislativo, ¿no? Que la población dispersa, ¿no es cierto? Que no está organizada, ¿no? Cuando uno discute el modelo básico de libro de texto de economía, uno dice que una empresa competitiva es una empresa precio aceptante y es regla aceptante, ¿no es cierto? La captura tiene que ver con el hecho de que las reglas pasan a ser endógenas, ¿no? Que las reglas no son dadas. La empresa no actúa dadas las reglas. La empresa influye en las reglas en su propio provecho, ¿no? Cuando todas las empresas lo hacen de manera abierta, transparente, tratando de influir, ¿no? Y eso está regulado, digamos, y los consumidores participan, no hay problema, porque se contrarrestan entre sí. Pero cuando son solamente pocas las empresas, las que tienen poder, las que logran influir en la formulación de las reglas del juego en su propio provecho, ahí tenemos captura, ¿no? Que se distingue de la corrupción en ese sentido, ¿no? Porque la corrupción, ¿qué cosa es? Es vulnerar una regla establecida. Te descubren y te sancionan, te vas a la cárcel. Aquí no estamos hablando de vulnerar reglas. Aquí estamos hablando del proceso mismo de formulación de las reglas, ¿no? Que es capturado, ¿no? Es controlado por la empresa. Es el ejemplo que ponía, que la ley no se escribe en el Congreso, sino se escribe según un estudio de abogados que defiende una empresa y la ley llega al Congreso, le hacen algún maquillaje y lo aprueban, ¿no es cierto? De eso estamos hablando, ¿no? La captura tiene que ver, a mi juicio, con incidir en las reglas, ¿no? La corrupción no, la corrupción es dada la regla, tú la violas, ¿no? Porque de hecho los han metido presos a los clubes de la construcción, ¿no? Porque influyeron indebidamente en la elaboración de las bases de los concursos, se rotaban, había una colusión ahí en la participación en las licitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, el tema de corrupción y captura están muy vinculados. Comenté por eso que captura es una especie de eufemismo de corrupción. En realidad no es corrupción simple, es una corrupción en el peor sentido del término, ¿no? Que es más sofisticada, ¿no? Y yo hago la ley, y la ley me sirve a mí, ¿no es cierto? De eso estamos hablando cuando hablamos de captura, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, yo les agradezco, porque tengo ahorita... Aquí hay una más. Aguanta. Adelante. Hola, profe, buenas noches. Buenas. Bueno, mis preguntas eran más centradas en las lecturas que dejaba el profesor Franke. En el capítulo 2 de Durán y Crabtree se ha hablado de la concentración de las actividades en pocas manos que con el poder que han ganado se han encargado de mantener su estructura. En ese sentido, usted en una parte mencionó que es válido que las grandes empresas defiendan sus intereses
al frente del poder legislativo. No, no al frente, sino en espacios que les otorga el poder legislativo. Pero ¿hasta qué punto es válido dejar que defiendan sus intereses si es que ellos han mantenido un modelo extractivista y que se ha encargado de no fomentar la innovación, tal vez, y que unos años más se nos acaban los recursos naturales y ¿qué hacemos? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? El punto que he intentado elaborar es que todos los agentes económicos y todos los ciudadanos en general, no solamente los agentes económicos, todas las personas naturales, también las personas jurídicas, ¿no?, tienen el derecho de expresar sus puntos de vista y defender sus intereses, ¿no? Eso no se puede coartar, digamos, tiene que ver con las libertades que están consagradas, digamos, ¿no? Se aplica a empresarios grandes y pequeños, ¿no? Esa ley está mal porque me está afectando y afecta a la sociedad. Uno tiene el derecho a argumentar y oponerse, digamos, y a expresar sus puntos de vista, ¿no?, a través del proceso democrático, ¿no? Lo que está mal es que esa influencia y esa expresión de intereses se haga por lo bajo y de manera asimétrica. Lo que está mal es que solamente se escuchen las voces y los intereses y los argumentos de las empresas que tienen mucho poder y que no se escuchen los argumentos, la expresión de intereses de empresas de menor tamaño, empresas más pequeñas, o de consumidores, o de trabajadores, ¿no?, de otros grupos de la sociedad, digamos. O sea, la idea es que se construya el concepto de interés público, ¿no?, en base a la conjunción de diversos intereses y buscando obviamente la equidad, ¿no?, y obviamente también, como lo he mencionado, que nos ubiquemos en una senda de desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente, justamente en respuesta a lo que tú comentas. Es decir, cuando se discuta, por ejemplo, la ley de minería, deberían, por cierto, ser escuchadas las empresas mineras, pero también los grupos ambientalistas, ¿no es cierto?, que argumenten sus puntos de vista, y se llegará pues a una conjunción, a algún acuerdo. La política pues es el arte de lo posible, es buscar acuerdos, ¿no?, evitar la confrontación, evitar la guerra, ¿no?, y tratar de buscar el bien común, ¿no?, conciliando, negociando, ¿no? De eso está hecha la democracia, ¿no?, de esa negociación, de esa búsqueda de acuerdos, ¿no? No podemos impedir, además, que los grandes defiendan sus intereses. Lo que debemos rechazar es que lo hagan a oscuras, ¿no? Y yo sé de paso, uno de los calificativos o de los nombres que se les daba a las primeras agencias reguladoras de la historia eran las Sunshine Commissions, las comisiones de luz del sol, ¿no? El argumento es que la luz del sol es el mejor desinfectante contra la corrupción, ¿no? Que todo se haga transparente, que todo se televise, que todo se conozca, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una reunión con expertos en regulación británicos cuando definían que es un conflicto de interés. Bueno, hay un conflicto de interés cuando lo que tú estás haciendo se hace público y no pasa nada, y no te sientes avergonzado. Si alguien dice, mejor que esto no se conozca, significa que ahí hay un problema, significa que algo está mal, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien, se hacen rectamente, se deben hacer públicas, el disclosure se deben hacer abiertamente, y mantener los reflectores sobre esos procesos de deliberación es lo que se traduce pues en esta expresión: la luz del sol es el mejor desinfectante contra la corrupción, que todo se conozca, que todo se sepa, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta, ¿no? Sí, profesor, gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, encantado de poder interactuar más adelante si se animan a hacer alguna investigación sobre alguno de estos temas. Bueno, gracias Pedro por la invitación. Creo que quedan un montón hay bastantes cosas por conversar en realidad, ¿no? Creo Sí. que la discusión, porque creo que, disculpe, un comentario, ¿no? Que es como, sí. Creo que hay varias cosas en las cuales por ejemplo, este tema de los lobbies, en principio supuestamente hay una ley de lobbies en el Perú, Así ¿no? es. Pero honestamente creo que no sirve no mucho. Funciona. Yo nunca he analizado mucho, ¿no? Luego, por ejemplo, este tema de las puertas giratorias. También hay una ley, creo, ¿no? O regulación, ¿no? Hay el periodo de un año, ¿no? Que no puedes ir a trabajar en un año. Bueno, pero te esperas un año, pues, y te vas luego. Y eso opera solamente para los reguladores, ¿eh? Eso opera para los reguladores y no opera para, por ejemplo, un primer ministro que deja de ser primer ministro y se va a trabajar al día siguiente a dirigir un grupo económico. Y seguramente hay mecanismos intermedios, ¿no? Como que el estudio de abogados te contrata como un tercero, como un no sé qué, ¿no? O sea, hay mecanismos indirectos también de contratación, lamentablemente, ¿no?
Exacto. además de los estrictamente ilegales, digamos, ¿no? Digamos, Sí. igual el Sí. financiamiento político, ¿no? Supuestamente hemos avanzado en este tema, o sea, había una ley, una discusión, reforma política, legislación sobre el financiamiento de las campañas, y honestamente no estoy tan claro cuánto se ha avanzado, ¿no? Habría que hacer un balance luego de esta campaña, ¿no? En principio sí, ¿no? En principio ya Sí. era más difícil poner plata en medios masivos de comunicación, pero ahora están las redes, ¿no? Hay mecanismos alternativos y formas de escapar de la ley, ¿no? Y bueno, ahora comenzamos con este tema de las fusiones y recién vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero ya con todo un proceso previo de fusiones que ha llevado varios dominios monopólicos en varias áreas, y en las cuales, porque también la ley dice que no puede haber abuso del poder monopólico, pero creo que nunca ha habido fallos de ese tema, ¿no? No sé si me explico, ¿no? No, han habido ¿Ah? poquísimos, contados por los dedos de la mano. ¿No? Todo es contra carteles, pero Todo es sobre contra abuso hay carteles, pero poquísimo. que un monopolio se demuestre que ha tenido abuso de poderes, Uf, no ha habido, lo cual suena como bastante extraño, ¿no? sí. No sé qué decir, como, ¿no? Poquísimos casos hay sobre eso, sí, poquísimos. Casi todos son declarados infundados. Bueno, en fin, así que hay varios temas como para discutir más en detalle. Hay Sí. una última Hay uno pregunta, creo. de Carolina, ¿no? Sí. Sí. Adelante, Carolina. Buenas noches, mucho gusto. Mi pregunta era más relacionada a que, ¿por qué el Estado? Porque obviamente hay empresarios que son emergentes que quieren crear empresa y competir con estas grandes corporaciones, pero obviamente va a haber una cuestión de lobby, también una cuestión de que ellos tienen muchísimos más beneficios, les llevan años de ventaja en cuestiones de nexos políticos y también cuestiones de tecnología, aparte de que el crédito se les da muchísimo más fácil. No hay una cuestión, sé que es muy difícil regular los monopolios desde Estado, pero ¿no sería también una buena estrategia tratar de darle más fuerza a esas empresas que están intentando, como quien dice, competir con estos grandes? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esas son justamente las políticas de desarrollo productivo, las políticas sectoriales, las políticas de promoción de clústeres, las políticas de desarrollo regional, ¿no? Los CITES, ¿no? Crear centros de innovación y transferencia tecnológica, ¿no? Eso corresponde al ámbito de las políticas de desarrollo productivo que, dicho sea paso, recién se pusieron otra vez en boga, con muchas limitaciones y con algo de timidez bajo la gestión del ministro Piero Gezzi, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Pero antes hablar de políticas industriales, políticas sectoriales, políticas de apoyo a las pymes, era una herejía, ¿no? Eso es el libre mercado, ¿no? A pesar de que la propia Constitución establece que el Estado debe actuar en materia de promoción del empleo, ¿no? Y del empleo de calidad. El Estado peruano ha dedicado poquísimos recursos, ¿no? Es más, ni siquiera tenemos buenas estadísticas, ¿no? sobre la producción industrial a pequeña escala, ¿no? Es muy poco lo que se ha hecho, en fin, algo sobre parques industriales. En los planes de gobierno he visto que algunas cosas se han incluido, pero básicamente la lógica ha sido piloto automático, que el propio mercado genere las oportunidades y los incentivos y que cada uno se las arregle como pueda. También tengamos en cuenta que la precarización del empleo y la debilidad de la pequeña, y en particular de la mediana empresa, ¿no? Tiene que ver también con el deterioro del sistema educativo, ¿no? No hay buenos centros de formación profesional. La UNI, pues, tiene 11.000 alumnos y otras universidades con fin de lucro tenían, pues, 100.000 alumnos, ¿no? Universidades de pésima calidad, ¿no? Todo lo que ustedes conocen de la discusión acerca de la SUNEDU, ¿no? Tiene que ver también con esto, ¿no? Y, bueno, eso es parte de este problema, a mi juicio, ¿no? Es decir, no podemos promover solamente la competencia si no hay promoción de la competitividad, que es la capacidad de competir, sobre todo en los sectores populares, ¿no? En las diferentes regiones, ¿no? Ahí falta avanzar muchísimo más, muchísimo más. Totalmente de acuerdo. Bueno. No sé si Carolina, ¿querés volver a preguntar? Sí, no, quería hacer un comentario justo sobre lo que dijo de la educación. Creo que en parte también es porque todos los medios han estado concentrados en solo un grupo que se ha dedicado a formar una idea de sentido común de que la competencia es el fin en sí mismo. Y esto ha llegado en todos los años que han pasado, que han tenido el poder, bueno, siguen teniendo el poder sobre los medios de comunicación, a que las personas no se replanteen que la educación en sí es un derecho, no es una cuestión de un activo, no es una inversión. Y también eso ayuda a que estos grupos de poder sigan manteniéndose en el poder, porque el resto de las personas no tienen las herramientas ni siquiera
son ayudados por el crédito en la banca, no hay forma de que puedan salir y tener tampoco ni siquiera representatividad política, como estamos viendo en el Congreso, que han entrado personas con casi 500 votos. ¿Por qué? Porque han tenido el dinero para poder hacer su campaña, inscribirse y todo eso. Y gran parte de lo que me llevo de la presentación es que no es solamente una cuestión de que está en el regular los monopolios, porque va a ser muchísimo más difícil, ya que ni siquiera se puede decir que tienen abuso de poder cuando claramente tienen abuso de poder, si han tenido unos aportes increíbles a las campañas de personas que no deberían tener representación ni siquiera. Pero a lo que voy es de que creo que lo principal sería cambiar el enfoque de todo va para la minería, más a la diversificación, ayuda del Estado a los microempresarios, porque uno es informal, no creo que solamente porque no quiera pagar impuestos, sino porque los impuestos como el IGB, el IVA, en Perú es uno de los más altos de Latinoamérica y básicamente los microempresarios, la clase media, está pagando lo que no pagan en impuestos las grandes corporaciones y los monopolios. Gracias. Sí, creo que una de las principales tareas que tenemos, y con esto termino ya, es justamente como estudiantes, ya a punto de graduarse, contribuir con investigaciones interesantes que sean pues un granito de arena a mejorar nuestra comprensión de nuestro complicado, nuestro complejo país. Oye, Pepe, pero déjame añadir una cosita, que es un tema que me da dando vueltas. Por ejemplo, pienso en este ejemplo, que es la banca, ¿no? Hay una especie de... Es un mercado complejo, con un cierto oligopolio que tiene un 80% del mercado de crédito, pero también hay distintos segmentos de crédito, con nuevas entidades que entran a nuevos sectores. Tampoco es que no exista nada de competencia, ¿no? Me parece que es un sector complejo. Y me queda la pregunta esta de, bueno, ¿cuál es la mejor forma de regularlo, no? Hay esta discusión de topes a las tasas de interés, pero también podría ser que el gobierno favorezca un poco, promueva un poco más la competencia con los bancos menores. A lo mejor hay temas de plataformas de pagos, por ejemplo, en los cuales me parece que se pueden establecer como servicios públicos. Me explico, porque claro, yo estoy en un banco grande porque su plataforma de pagos es más grande. Me explico, ¿no? O sea, hay una especie de servicio de interconexión de pagos que podría ser un servicio básico universal, como lo es una interconexión eléctrica. O también podría estar el Estado, a través del Banco de la Nación u otros, metiendo competencia un poco en algunos segmentos. Entonces, esto me llama la idea de si tal vez el tema de la competencia y los monopolios no requiere ser visto con un lente un poco mayor que el de Indecopi, ¿no? Como que Indecopi es solo regulación del mercado y no, por lo menos habría que tener una idea de política y podría haber otros instrumentos, ¿no? Como por ejemplo el crédito para promover que nuevas empresas compitan. No sé si me explico, ¿no? Tener una idea un poco más global del tema, que no sea solo la regulación del mercado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Está el otro capítulo de banca de desarrollo también, que no hemos tratado, es un capítulo bien denso, ¿no? Y en relación a la regulación del sistema financiero, efectivamente, pues hay varios segmentos, en algunos hay competencia, en otros no. En otros hay muy pocos actores, digamos, tienes 2 o 3 bancos que te pueden ofrecer ciertos servicios, que se dio pues, crédito hipotecario, cosas de ese tipo, ¿no? Pero pongo como ejemplo, tal vez, por ejemplo, boticas, farmacias. Y lo del servicio público, lo que tú has comentado, la dimensión de servicio público me parece fundamental. Los distintos bancos tienen diferentes plataformas de pago, ¿no? Lo que es el sistema de pago debería pensarse como efectivamente un servicio público, aprovechar externalidades de red, escalas, estandarizar, interoperabilidad, ¿no? Así es. Pero eso supone pues la intervención activa del Estado, y lo hemos visto, las consecuencias de no contar con ese sistema de pago, el tema de los bonos, ¿no? En una pandemia como esta, ¿no? Importante que es, coincido completamente contigo, hay que resetear y cambiar el chip, ¿no? En relación a estos servicios. Chévere. Listo, mil gracias, Pepe. Creo que ya te hemos al contrario, muchas gracias a bastante. Muchas gracias por tu participación.